todos, aquí estamos de nuevo con la serie Sabiduría Oriental con mi amigo Sifu desde Argentina, que, bueno, pues ya habréis visto, algunos espectadores, que estamos vertiendo ciertos conceptos, ¿no?, en torno especialmente a taoísmo. Y hoy vamos a tocar un tema que no es cuestión menor, que es el de té. Sería nada que ver con la infusión, tendría que ver con la virtud o virtualidad, como dice el gran Alan Watts, del que yo he aprendido mucho en torno a esta tradición. Así que, bueno, luego leeré algunas paginitas de este maravilloso libro, El Camino del Tao. Pero bueno, vamos a hacer los honores y, Sifu, ya sabes que esta es tu casa, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, Javi, gracias otra vez, como siempre, por tu invitación y bueno, vamos a tener una charla breve sobre este concepto que es muy interesante, muy apropiado para todas las personas que están ahí en sintonía, que van sintonizando con la sabiduría oriental. Así que, no, vamos para adelante. La idea es hacer como hablamos, hacer una definición un poco simple, sencilla, para la gente que pueda aplicarlo, para que pueda comprender de qué se trata. Y como bien dijiste, este término que se expresa en el libro Tao Te Ching, en realidad no se dice Te, se dice Tuo, ¿sí? Por una cuestión de fonética, pero nosotros, claro, nosotros lo conocemos como Te. Y tiene muchísimas interpretaciones, así que sí, va a ser muy apropiado, digamos, dejarlo un programa, ¿sí?, acerca de este término, ¿no? Perfecto. Sí, vamos a poner un poco de luz, ¿no?, a estas cositas. El último programa que hicimos que hace unas semanas estuvimos hablando sobre Wu Wei, que gustó muchísimo. Tengo que decirte que, vamos, estuvo muy, muy bien y luego ya vi los comentarios y, bueno, como siempre que apareces en el canal, vamos, siempre súper bien recibido por parte de los espectadores. Por mí ya ni te cuento, pero vamos, que siempre con ganas de aprender. Bueno, pues mira, antes de darte paso, voy a leer un poquitín lo que comenta Alan, ¿no?, para ir, pues eso, interactuando en torno a lo que él llama la virtualidad. Dice: del mismo modo que se dice que el Tao, que puede ser descrito, no es el Tao real, uno debe decir que Te, tal y como lo has pronunciado, virtud o virtualidad, en tanto que concepto o artilugio, no es el auténtico. Recordemos que el taoísmo se basa en el reconocimiento de que el mundo, tal como se lo describe, está incluido en, pero no es lo mismo que el mundo tal como es. En tanto que modo de contemplación implica el tomar conciencia de la vida sin pensar en ella, aplicándolo incluso mientras uno está pensando, para impedir así que los pensamientos se confundan con la naturaleza. Y termino. Esto suena a contradicción hasta que uno lo ha experimentado, siguiendo las sugerencias que aparecen al final del segundo capítulo del libro para el que lo quiera. Sifu, coméntanos lo que quieras. Bueno, como hablamos en otros capítulos, que definimos el Tao, ¿sí?, en varias ocasiones, ya sabemos, ¿no?, que este término hace simplemente una referencia a algo que está sucediendo 24 horas durante todos los años, en toda vida, en toda presencia, en toda naturaleza. El autor, Lao Tse, coloca este término porque no desconoce su nombre y no quiere implementar un nombre falso. Como no quiere implementar un nombre falso, él le va a llamar Tao, básicamente. Y ese Tao hace referencia a una manera, a algo propio de la naturaleza y de la vida, que los antiguos tenían en claro. Entonces, el libro está titulado como Tao Tuo Ching. Y Tuo Ching, ese T, fue traducido posteriormente como moral, como la moral del Tao, como la manera del Tao. También muchos autores, como citaste, lo transforman como virtud. Estos términos son relativamente modernos, Claro. porque el término moral era algo que Lao Tse desconocía en su tiempo y en China, ¿sí? No se hablaba de esto, de moral, como hablamos hoy en día. Entonces, cuando viajamos en el tiempo y miramos cuáles son los caracteres existentes del siglo V antes del año 0 de nuestra era, los caracteres asociados a To, ¿sí?, son varios. Uno podría ser el de poder interno. Mirá qué curioso, ¿sí? El poder interno
inherente en todas las cosas, en el que está en todas partes. La segunda definición podría ser integridad. La vida es íntegra de por sí misma, ¿no? Y esto es muy interesante también para abordarlo más adelante. Y hay dos términos que son también, sí, muy identificatorios. Es una eficacia natural. Eficacia natural es la manera en que al español podemos decir lo que en la época de Lao Tse, ¿sí?, se entendía. La eficacia natural habla de la ley natural, básicamente, de qué manera se comporta, de qué manera es eficaz. Y llegando a nuestros tiempos, claro, aparece la virtud, pero una virtud natural, no una virtud forzada. Lao Tse, incluso en las enseñanzas taoístas, tanto anteriores como posteriores a este personaje, se habla de que la integridad, el poder interno, o esta eficacia natural, ya está dada de por sí. Y el hombre, a través de las sociedades y con el paso del tiempo, la perdió el rastro, de alguna manera, perdió esa sintonía. Entonces empezó a buscar otras formas, otras maneras, y también empezó a buscar una vida plena y una vida feliz. Ya sabemos que este personaje, Lao Tse, que escribe el Tao Te Ching, por momentos es muy irónico con el ser humano. Lo trata como hombres de paja. No sé si sabes la referencia de hombre de paja. En la antigüedad se hacían rituales y se creaban figuras de paja que luego, una vez que el ritual terminaba, se prendía fuego y se quemaba. Entonces, de alguna manera, esta analogía muestra la manera de comportamiento de la naturaleza, tal como la vemos. Tenemos una vida, somos conscientes, pero ese cuerpo, ¿sí?, regresa, supuestamente, y algo regresa, ¿sí?, regresa a la Tierra. Ya definimos ser humano como tierra inteligente, y posteriormente el espíritu sigue viaje, lo que los chinos llaman Shen, en el taoísmo se llama Shen. Entonces, la expresión Tao Te Ching, hace referencia a un tratado que va a hablar, va a señalar algo que en realidad no puede definirlo concretamente, porque Lao Tse más adelante, incluso dentro del libro, en varias ocasiones, aclara que las palabras no pueden tocar esa dimensión. Las palabras, ni la mente, ni las palabras, el lenguaje viene de la mente, no pueden alcanzar la magnitud de la vida. Por lo tanto, cualquier referencia va a ser pobre y limitada. De hecho, en un apartado y en otro texto que se encontraron en tumbas, al parecer de Lao Tse, una segunda parte de escritos, hace referencia a que justamente el Tao da por sí todo lo que tiene que dar, y nada hace falta hacer para que el ser humano habite el mundo. Es decir, que la plenitud ya está dada de por sí. Entonces, este Tao Te Ching es un tratado, un intento de explicar un poco esa moral. Lao Tse dice que no es importante vivir una vida simple, una vida normal, para que este poder interno brille y surja con potencia. Cuando nosotros, justamente en las sociedades posteriores, cuando el hombre sale a buscar, ¿sí?, en la misma búsqueda es donde se pierde y se aleja de lo que ya le fue dado. Y este concepto introductorio es el que hace un poco referencia en los primeros libros, en la primera parte del libro. El texto del taoísmo está dividido en tres partes, ¿sí? Uno tiene que ver con este Te, la moral, pero del cielo, del universo, del cielo, la tierra, etc. Otra parte hace referencia al mismo Te, pero del hombre, del individuo, es decir, el que intenta comprenderse a sí mismo o intenta decir, ok, tengo una vida, tengo preguntas, tengo deseos, ¿por dónde debo ir? Y en el tercer capítulo habla del ser humano como sociedad, como colectivo. Le habla a los gobernantes.
Básicamente el libro tiene como 3 niveles de los mismos conceptos. ¿Sí? A nivel cielo, a nivel espiritual, podemos decirle, a nivel personal y a nivel colectivo. El libro tiene 81 capítulos y está completamente dividido y fragmentado, es decir, no tiene una línea de conexión como a nosotros nos gustaría. No es que va a tratar el primer capítulo sobre el Tao, el segundo capítulo sobre la moral individual y el tercer parte, sino que estudiantes del Tao Te Ching y de la historia, lo que explican es que fue escrito a propósito de esa manera, porque Lao Tse tiene otros escritos, como dijimos, que hace referencia a que conviene ver la vida y atrapar la vida de manera arborescente, como ramas de un árbol, que van creciendo juntos. Vale. Entonces, ¿qué sucede? No toma un tema, lo trata, lo cierra para comenzar uno nuevo, sino que a través de los 81 capítulos va abordando el mismo concepto en estas 3 ideas, ¿sí? En lo divino, en lo personal y en lo colectivo. Entiendo. Lo importante del asunto para la vida común es que existe una discusión que es controversial, también lo explicamos en otros programas, acerca de que supuestamente Confucio y Lao Tse tuvieron un encuentro. Sí, ¿no? me acuerdo. Y justamente ¿sobre qué discuten? Sobre el té, porque Confucio hablaba de la virtud y había generado toda una idea y un plan para aplicar a los diferentes estados reinantes una forma una manera a modo de escuela de que la gente debía ver a sus familias, al Estado, quería imponer una forma de sentir y una forma de ver a base de rituales, y Lao Tse no estuvo a favor de esto, le dijo que, por el contrario, lo que sucedía con ese plan que tenía es que iba a desvirtuar más a los hombres, porque justamente Lao Tse, ¿sí?, lo que está contemplando es que el Tao ya está dado en todos, la plenitud ya está dado. Y muchas veces hablamos del estado iluminado, ¿no es cierto? De ese estado que se menciona, o de estado despierto. El estado despierto es para tratar más de a poco, pero para el Lao Tse el iluminado ya está dado de por sí, es decir, la vida ya podría ser la de un iluminado, salvo que como la persona sale a buscar, ¿sí? Cuando sale a buscar está proponiendo un futuro, y ese futuro nunca llega. Claro. Porque si yo digo, bueno, yo necesito mejorar para estar bien y salgo a buscar el futuro, ¿cuándo voy a detenerme? ¿En qué momento me detengo? Nunca me detengo. Yo lo que estoy haciendo es proyectar la vida, una mejor vida a futuro. Claro. Exactamente. Y posiblemente cuando hayan pasado varios años voy a seguir viendo, ¿sí?, imperfecciones. Al menos desde mi punto de vista, no de la vida, porque la vida es perfecta. Entonces, cuanto uno más intente la purificación, ¿sí?, más lejos de la purificación se va a encontrar. Justamente es la cuestión del yin y el yang, ¿sí?, la cuestión de lo dual, de cómo lo dual interacciona entre sí. Como cuando hago esfuerzo para ir en una dirección, también obtengo el mismo esfuerzo en la dirección opuesta. Claro. ¿Sí? Porque las cosas crecen juntas. Así que cuanto más empeño ponga, por ejemplo, en liberarme de la ambición, ¿sí?, y cuanto más trabaje para liberarme de la ambición, más ambicioso voy a volver. En el propio concepto. En el propio concepto, porque es una ley propia. Es una ley propia, esa dada. ¿Sí? Así como, por ejemplo, si intentás buscar la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, es infinito, porque la mitad va a seguir siendo infinita. Exacto. Así que yo quiero buscar la mitad de una distancia, pero quiero volver a buscar esa mitad de esa distancia, y puede así trasladarse infinitamente. Esto me recuerda a algo, Cifu. Me recuerda a algo que creo que la memoria llega donde llega. Pero me parece que se lo leía decir a Alan Watts en este libro o en el gran La sabiduría de la inseguridad.
que por cierto, a los espectadores os prometo que retomaré la serie desgranando ese libro que me encanta cuando saque tiempo, que es lo que Alan llama la ley de retrocesión, que es efectivamente, ¿no? Cuando tú aplicas un esfuerzo en algo, siempre vas a generar precisamente esa Exactamente. Esa fuerza contrapartida. contraria, exacto. Claro, eso es, ¿no? Entonces, claro, eso se puede aplicar a todo. De hecho, a día de hoy, ya sabes que siempre me gusta hacer estos programas contigo porque todo lo podemos, más que en el plano teórico, llevarlo a lo contemporáneo y a lo práctico, ¿no? O sea, son conceptos muy elevados que para transitar precisamente este estado tan avanzado de Kali, pues ayuda muchísimo, porque claro, te vas dando cuenta de que lo que tienes que hacer es eso, es precisamente ese surfeo del que siempre hablamos tú y yo. Hay una pregunta que tenía que hacerte antes de que continúes, porque claro, recientemente he vuelto un poco a estar sumergido en textos de Vedanta Advaita. Y claro, te escuchaba hablar de este concepto que estamos tratando hoy y no podía evitar acordarme del de Dharma. Entonces, ¿qué podríamos encontrar? ¿Qué diferencias habría entre el Dharma hindú y este concepto taoísta tan hermoso? El Dharma está muy asociado al Wu Wei, a las maneras del Wu Wei. Sí, vale. El Dharma, o sea, no existe una expresión literal como en India existe la expresión Dharma. Es decir, hay un carácter que se asocia, que se llama Ming. Ming es algo así como destino, ¿sí? Y el destino está dado, solo que quizás no lo conocemos. Vale. Y existe una razón de por qué no lo conocemos. ¿Sí? Existe una razón de por qué no podemos conocerlo. De hecho, muchas veces se hacen así, a modo de ejercicios simples de la mente. Le preguntás a alguien, ¿qué pasaría si te enteraras que te queda una semana en este lugar y después te vas? ¿O qué pasaría si te quedaran solo 3 días? ¿Qué harías? Cuando vos calculás tu futuro y cuando ya tenés tu futuro calculado, tus acciones cambiarían. Es verdad. Sin embargo, vos no sabés. Quizás este sea el último día. ¿Por qué entonces, sabiendo el futuro, vos cambiás tus maneras y cuando no lo sabés, no lo haces? Si al fin y al cabo es igual. Sí. Sí. Súper profundo esto, ¿eh? Es un ejercicio para jugar un poco con la mente. Ahora, es interesante que siempre, es verdad, siempre al final lo volvemos práctico, ¿no? Porque las enseñanzas, acumular enseñanzas sin volverlas prácticas, no, es como acumular libros sin ser leídos. Efectivamente, es cantidad y cantidad y cantidad y el reino de la cantidad, como decía René Guénon, pero no vale para nada. Eso también es Kali. Lo que hay que hacer es vivir desde ahí, al menos bajo mi punto de vista. Volviendo un poco al término virtud, la definición de virtud es algo relativo a la fuerza, una fuerza interior. Así que por eso muchos traductores, cuando traducen este T, lo traducen hacia la fuerza interior. La cuestión es que esa fuerza interior la tengo que encontrar, ya está dada, ya sabemos que está dada, que no puede haber vida sin esta fuerza, sin este To, sin este T. No puede existir. Entonces, es interesante ver, bueno, de qué manera entro en contacto. Y entonces, volviendo otra vez al concepto, cuando nosotros nos alejamos de la naturaleza y nos encerramos en sociedades y colocamos normas y leyes, ¿sí? Nosotros empezamos a crear nuestras propias ideas y nuestros propios comportamientos y formas de vivir. Pero la realidad sigue sucediendo por debajo. La realidad sigue pasando. Entonces, muchas veces en esa vida ficticia o artificial o propia del hombre, como quieras llamarle, nos quejamos. Y de alguna manera vivimos en un punto, para muchos, intentando salirse de ese tipo de vida, de la vida artificial. ¿Sí? Entonces, cuando uno llena un recipiente, no hay más nada que poner. Y como uno tiene, de alguna forma, se amoldó a normas y rituales, ¿sí? Occidentales, no, poblacionales o culturales, entonces el interior está lleno de una cierta información. Hay un programa cargado.
para encontrar esa virtud, necesito vaciar, ¿sí? Otra vez eso que fue cargado previamente. Necesito aprender a vaciarme de alguna manera y no estar lleno completamente. Para estar vacío de información, no puedo seguir anhelando un futuro, como hablábamos recién. Entonces, la fórmula de Lao Tse es muy simple. Vivir una vida sencilla, una vida simple, sin tantas acumulaciones de pertenencias, y sobre todo tener momentos de tranquilidad y tener momentos de silencio. Porque la tranquilidad y el silencio son elementos que crean justamente ese vacío necesario. Y hay una frase que dice que cuando el ser humano intenta crear un vacío, el Tao va a venir y lo va a llenar, porque nada puede escapar al Tao. Cierto. Los practicantes de meditación no tienen una fórmula mágica, no es que es una fórmula mágica, esotérica y que no se puede comprender. La meditación es, como dijimos, son ejercicios muy antiguos, muy estudiados, y están basados en el mecanismo y el funcionamiento del ser humano. Cuando el ser humano medita, intenta crear un vacío, un espacio. Y cuando uno intenta crear un espacio, si la meditación es apropiada, no si la meditación está mirando algo o está proyectando o está haciendo un trabajo, porque eso es estar lleno. Cuando la meditación es apropiada y crea un vacío, un espacio en donde la mente viaja al centro, no se mueve en ninguna dirección, viaja a un centro y las emociones merman porque la mente despierta las emociones y encuentra silencio y encuentra tranquilidad, llega el Tao a llenarlo. ¿Qué sucede? A la persona parece que se conecta a una inteligencia superior o a la fuente y toda la información empieza a brotar naturalmente. Por eso es importante entender que la virtud de la que estamos comentando tiene que ver no con la búsqueda de algo o de llenarse de información o de prácticas, sino que en sí lo que consiste es para descubrirse a uno mismo, solo necesito estar quieto, estar más tranquilo, ir más lento, ir más sencillo, tener una vida más simple. ¿Sí? Y de a poco, además, volverme íntegro. Para volverse íntegro, lo comentamos en un programa, necesito de a poco dejar de ilusionar. Y si yo fabriqué un personaje como el ego, que ya está muy bien hablado, el ego ya empieza a ser bien manipulado, pero bueno, yo fabriqué un personaje, fabriqué una persona porque me sentía indefenso, o porque me siento víctima del mundo, o porque lo que sea. Ahora, ese personaje es ficticio, y yo empiezo a vivir desde la ilusión y desde el personaje. Entonces, para volverme íntegro necesito quitarme el personaje y ser lo que viene del corazón, lo que surja del momento. Eso es un concepto que también vimos en el programa anterior que se llama Sirán, que significa espontáneo, volverse espontáneo. Cuando vos tenés planes en tu cabeza o tenés pensadas cosas, estás pensando qué vas a hacer más adelante, estás lleno, no hay espontaneidad, ya hay algo activo. Entonces, por eso es importante para Lao Tse encontrar ese tipo de ambiente, ¿sí? En la naturaleza uno se coloca naturalmente en modo contemplación, crea ese vacío, y el Tao y la información relativa, ¿sí? Llega naturalmente. Es un término, es muy, muy interesante. En el capítulo 38 del Tao Te Ching, dice, la virtud superior no es consciente de su virtud. ¿Y cómo lográs esa vuelta? Porque cuando yo empecé a escuchar a mi maestro y empecé a escuchar y empecé a estudiar, muchas de las cosas que leía o esa información que uno es prestada, porque no es la experiencia de uno, es prestada, esa información resuena hasta en cada fibra. Muchas veces leía y digo, wow, ¿esto es qué? Sí, es verdad, pero yo no lo soy.
Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para hacerlo? ¿Cómo hago para lograr una cosa así? ¿Cómo hago para lograrme? Y entonces volvemos otra vez al principio básico de abrir un espacio, olvidarse de buscar algo, ¿sí? Simplemente aprender a vivir, callar un poco la mente, que la mente pertenece a la tierra, pertenece a esta vida, la mente, ¿sí? Y entonces de esa manera lo que está ya dado de por sí en uno, en una conciencia, va a brotar por sí sola. No la estamos dejando brotar. Por eso es importante la búsqueda de la individualidad. Es decir, de que como individuos, ¿sí? Busquemos nuestra individualidad. Cada uno un diferente color, cada uno una diferente manera. Pero sí, claro, si creamos un personaje porque no nos animamos a mostrarnos con nuestros gustos, nuestras formas, nuestras maneras, y queremos al contrario parecernos a la manada para entrar en la manada, para... Entonces, claro, así no va a pasar nada con la individualidad. ¿Sí? La individualidad no se va a producir por sí sola. Nosotros estamos creando ese personaje, estamos alimentando esa diferencia. Te escucho, Sifu, te escucho y siempre te lo comento en los programas, pero es que no puedo evitar decirte qué diferente de la modernidad. Qué diferente de la modernidad. O sea, es escucharte y decir, claro, o sea, todo lo que has vertido, o sea, es completamente contrario a los preceptos actuales, ¿no? O sea, personalmente encuentro en ese ejercicio diario de vaciamiento, como bien has dicho, ¿no? A mí me gusta mucho llamarlo de colocación, es un término que tengo yo personal, de recolocarme en el eje, ¿no? En el eje de coordenadas que me hace que, sí, efectivamente, incluso cuando tengo momentos que igual pues puedo estar como muy mental por temas de trabajo o de cómo está la situación en el mundo o familiares o lo que fuera, esa recolocación en el vacío, porque a mí personalmente me gusta mucho meditar simplemente con un poquito de música de fondo y una música súper sencilla, ¿no? No me gustan las meditaciones guiadas, ni los mantras, ni nada, me funciona simplemente eso. Y va recolocándote y efectivamente sí que es verdad que te vas dando cuenta de que, bueno, además de que todo se va poco a poco sosegando, hay momentos transitorios donde, exacto, hay un vacío. Pero claro, me gustaría recalcar esto para que tú lo desarrolles, que no es un vacío entendiéndolo como una nada, es un vacío de pura potencialidad, o sea, es un vacío de plenitud. Porque cuando te sitúas ahí y en esos momentos transitorios que luego puedes ir poco a poco a medida que lo vas saboreando, al menos desde mi experiencia, ¿no? Lo vas saboreando, poco a poco eso se empieza a llenar, como bien decías, de esas virtudes, ¿no? De esa serenidad, de ese equilibrio, de algo que mi maestro siempre dice, de la elección de la mejor opción. Porque cuando tú estás ahí en ese eje, de entre todas Sí. las opciones, si te dejas llevar precisamente, ¿no? Por eso, porque ahí creo que estarás de acuerdo, ya te doy paso, creo que estarás de acuerdo conmigo que cuando uno está en ese eje de coordenadas, hay como yo lo asocio casi como si fuera no sé, como una señal wifi o wifi. O sea, es como que algo te conecta. Algunas tradiciones aquí en Occidente lo llaman la providencia o la gracia o llámalo como quieras. No digo que yo esté ahí, ni mucho menos, yo por momentos. Pero creo que es eso, sí, efectivamente uno se tiene que vaciar para precisamente poder ser llenado con algo que es muy superior a él. Pero claro, en este mundo donde efectivamente creamos personajes para poder medrar en medio de la locura, pues resulta complejo, compañero, resulta complejo. ¿Cómo hacer, no? Para todo esto. O sea que tú cuando tienes, por ejemplo, discípulos, alumnos, cuando que trabajas por todas partes y te encuentras con esa modernidad tan desequilibrada, ¿qué recursos enseñas para cultivar todo esto? ¿Y qué cachetazos de realidad les das a la gente? Bueno, es interesante lo que propones. Pero hay algunos speech que aprendí propios de observar, ¿no? Y de vivir cosas conmigo mismo, siempre conmigo. Y en primer lugar entendí que la verdad no puede ser transferida. La verdad no puede ser transferida. La verdad, o sea, lo que nosotros escuchamos es información.
Información que puede ser encasillada de diferentes maneras. Puede ser que quien nos cuenta fue el experimentador directo. Si quien nos cuenta la información fue el experimentador directo, entonces vamos a acercarnos a esa verdad y vamos a obtener, sí, muchos datos. ¿Sí? Si en cambio, como en el caso del Tao Te Ching y el libro, que pasa por un montón de generaciones, ¿sí? Entonces, cuanto más se aleja, ¿sí? el acercamiento en realidad que podemos tener con eso no lo es. Entonces, a veces es importante entender lo siguiente, es que no hay que buscar nada, vuelvo a decirlo. Mirá, si practicaras 6 meses en donde no querés buscar tu éxito, solo 6 meses, es decir, esto puede ser motivo de debate, esto que hablamos, ¿no? Pero es muy simple, uno es como un gran laboratorio, podría ponerse a prueba, podría realmente decir, ok, me voy a tomar 6 meses, no voy a buscar nada, voy a dejar de buscar mi éxito, voy a dejar de buscar mi aprobación. ¿Sí? Ya está dada. Mi vida significativa ya está dada, no tengo que hacer nada. Y lo que sucede en cada hecho, cuando no intentas buscar el éxito, es como dijiste antes, una fuerza rara crece dentro tuyo. Cuando digas, no necesito usar la máscara para esta situación, no necesito más ponerme esta máscara para estar en un grupo, o no necesito usar esta máscara para ir a tal lugar. Simplemente voy a hablar desde quien soy. Eso es. Una fuerza vuelve a crecer. La única manera de atrapar la verdad es viviéndola, experimentándola de manera directa. Recién ahí es como sostener el objeto, lo tengo acá y lo puedo estudiar. Y lo puedo entender, lo puedo comprender, pero escapa a la mente. La mente intenta ponerlo en palabras, intenta darle una comprensión. Pero la vida es mucho más grande y más intensa. Entonces, cuando se dan cursos, se dictan cursos, muchas veces el consejo es experimentar, anda a probar. Desinstala las ideas que te molestan, desinstalalas de tu cabeza. Y sí, sé raro, sé completamente raro. Si necesitas una respuesta, necesitas buscar, vas a tener que comportarte de manera rara, porque el programa dice que no seas raro, que sigas una estructura. Sí. Pero vos querés comprender lo que está pasando. Vas a tener que salirte de ahí. Entonces, por eso, si existe un mantra, por ejemplo, que se practica muchas veces, es un ejercicio que creo que lo comentamos una vez, que cuando te encontrás, escuchás una conversación o ves a alguien y de pronto lo empezás a juzgar desde la mente, vos en silencio, ¿no? Ahí adentro decís, esta persona que, o no estoy... Le empezás a poner toda clase de adjetivos en tu interior. El ejercicio dice que juntes las palmas inmediatamente, así, en público, explícito, y digas Ñay Matkaro, Cisarón, Sisiko. Ñay Matkaro, Cisarón, Sisiko. Ese mantra significa, no juzgues, aprende el camino de otros. Porque es otra historia. No es tu historia, es otra historia. Tiene una razón de por qué se comporta, habla y opina de esa manera. Y por qué alcanzó lo que alcanzó de esa forma. Ese nivel de visión quizás. O la apertura del corazón, o llamarlo como quieras. Tiene una vida, tiene una historia. Entonces vos, al juzgarlo, vos cerrás la puerta. Esto ya lo conozco, ya sé por qué es. Pero ¿qué pasa si lo dejas abierto y lo mirás como una vida más dentro de todas las vidas? Cuando vos juntás las manos en público, imagínate el escenario, la gente te va a mirar y va a decir, ¿qué le pasa? Este está loco. Y eso es justamente el ejercicio, es para tu ego, es para que sea raro. Pero a la vez, si sabés lo que está diciendo, ¿sí? Interiormente, estás diciendo algo muy poderoso. Estás diciendo que aceptes la vida y la humanidad, en este caso,
como dedos de una mano. Y no porque este no pueda sujetar, haya que cortarlo. Sí, este es bueno, tiene fuerza. Este tiene la fuerza de los 4 dedos, el pulgar. Ah, entonces que cortamos el meñique porque es el que menos fuerza tiene. Depende del punto de observación. Hay un dedo que va a ser inútil y hay un dedo que va a ser favorable. ¿Cierto? Si yo quiero señalar, este es incómodo. Señalo con el de la voluntad. ¿Sí? El de la bóveda, el índice. No, es difícil señalar con el meñique. ¿Qué hago? ¿Lo corto? Si estoy hablando de la voluntad, de señalar. Corto ese dedo porque es ineficaz. Por eso una gran enseñanza elevada, o un gran conocimiento elevado, tiene que ver con aceptar las cosas como están. Claro. Y aprender a fluir, como decimos, aprender a fluir en la ola. Exacto. O vos querés cambiar la ola para subirte a la tabla y no caerte. Pues entonces no haces surf. Entonces no estás surfeando. Bueno, no me digas que hiciste remeras del canal, quiero una, ¿no? No. Pensé que tenías una las encontré hace poco, espera, que las vean grandes. No, yo me encantaría. No. Las encontré hace poco en un supermercado y me encantó, ¿sabes? Pero no. Mirá. Bueno, reservar, si tenés pensado hacer remeras, yo compro una. Muy bien, no te diré. Por eso, o sea, vamos a cambiar la vida para sentirla espléndida. Si ya está dada la plenitud. Lo que pasa es que a veces no sale a como nosotros la pensamos o como la dibujamos. Vivimos desde la ilusión o desde la proyección, proyectamos adelante, proyectamos vivir de una manera y no está saliendo de esa forma. Si seguimos empujando de esa manera, la instrucción original, el soft original, no puede brotar, no puede salir. Porque nosotros estamos sobreescribiendo el programa. Vale, Sifu, pero espera, antes de que sigas. Voy a hacer, como ya hice en otro programa, tengo que hacer de abogado del diablo, porque luego si no ya sabes que aparecen en los comentarios. Sí. Vale, bien, de acuerdo. Si todo esto está muy bien, pero yo ya sabes que ahora me pongo... No soy Javi, ¿vale? Soy otro. Vale, buenísimo. Vale, muy bien. Voy a poner una voz así impostada. Vale, muy bien. Todo eso genial, de acuerdo. Pero entonces, ¿y qué está pasando con todas las guerras que hay y toda esta tecnocracia digital que están instalando por todo el mundo? ¿Qué pasa? ¿Dónde queda toda esa virtud? ¿Dónde está? A ver. Está dada. Es la sociedad avanzando. Es la sociedad avanzando. Es lo que dijo Lao Tse hace 26 siglos. Una sociedad que empieza a crear normas y leyes para un comportamiento humano que no lo es, porque originalmente hay otra manera de existir, hay muchísimas maneras de existencia, ¿no? Y sí, ¿el ser humano creó esto? Sí, es verdad, el ser humano lo hizo. Ahora, tiene quejas, y como decís vos, hay guerras, y hay hambre, y hay todo tipo de cosas. Lo de las muertes, a veces se escucha, hay muchas muertes. Las muertes es natural, es algo del Tao, la muerte es natural. Nada más que no existe una manera de morir, existen cientos de maneras de irse de este lugar. No nos olvidemos que en otro programa comentamos que la muerte está muy estudiada y apenas el Shen desencarna, se desconecta del sistema nervioso, uno se retira de apartes, así como en la gestación demoró 9 meses en preparar todo el asiento, también uno se retira de apartes. Y lo primero que se retira es el sistema nervioso. Por eso la gente que ha manifestado ese tipo de experiencia dice, no duele. Cuando yo me vi fuera del cuerpo no dolió. Dejé de sentir dolor. Por más que haya alguien acuchillándome, yo no siento nada. La muerte no duele. Entonces, lo del tema de la muerte es otra historia. Tenemos que tocarlo, ¿eh? La muerte es natural. Desde la perspectiva taoísta habría que tocar el tema de la muerte porque me parece súper profundo y súper interesante. ¿eh? O sea... ¿Sabés que hay una compañía alemana haciendo investigaciones sobre la muerte a nivel muy, muy avanzado, ¿no? Con maquinaria y tecnología avanzada. No tenía ni idea. Sí. Yo hace creo que unos 10, sí, el año pasado una persona que vio un programa me pasó un link y empecé a revisarlo, muy, muy interesante. Sí.
Está bueno, es que además se me había olvidado, por cierto, que ya estuviste tú en alguno de los programas estos que hice al principio cuando empecé con la andadura del canal, porque claro, para que los espectadores nuevos lo sepan, claro, tú tuviste una FM. Entonces, claro, tú tuviste una experiencia cercana a la muerte y, claro, pues puedes explicar estas cosas claramente, ¿no? Ya volveremos a retomar esa temática porque me parece, vamos, no solamente interesante, es que creo que, bueno, pues es necesaria, ¿no? En un mundo que se maneja precisamente por ese miedo. Una pregunta, Sifu, con respecto a todo lo que hemos estado virtiendo en el programa, me gustaría mucho tocar algo que creo que también es muy, muy profundo, porque te escuchaba y me venía algo que le he oído decir a mucha gente, y es que el amor propio, la autoestima, comienzan cuando la opinión de la masa y del colectivo te dejan de importar. No significa que te vuelvas un ególatra, todo lo contrario. No, tienes la confianza suficiente como para que precisamente esa vida, ese Tao permee en ti y te lleve, ¿no? Como estábamos hablando. Entonces, dentro de lo que es el taoísmo y todo lo que tú llevas viviendo, experienciando, estudiando, ¿cuál sería el término para la autoestima? ¿Qué valor se le da a ese amor propio? ¿Y cómo se trabaja en torno a ello? Porque creo que es un No lo tema importante. necesitas, no lo necesitas. No lo necesitas, fíjate. No necesitas autoestima, no necesitas amor propio. Está Ajá. mal entendido. Está mal Vale, entendido el término amor. vale. Pues cuéntanos. Cuando vos girás, yo tengo un monitor. Está Sí, proyectando, o sea, la idea el proyector, el monitor quiere proyectar la imagen para que yo la pueda ver. sí. Y ahora yo doy vuelta el monitor hacia el otro lado. Amor es una fuerza que es innata en nosotros. Brota hacia afuera. Pero claro, volvemos otra vez a este T, que al estar lleno de un montón de ideas y de ideas que fueron artificiales y fueron creadas consecuentemente a través de los siglos, entonces nosotros perdemos el rastro de lo que esa fuerza significa. Esa fuerza ya está dada. Vos no necesitas decirte todos los días a modo de mantra que te querés querer para estar bien. Claro. Lo que sucede es que te duele las opiniones de los demás, no porque vos necesites asentarte en yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero. Simplemente que no hay una claridad en observar que la opinión de los otros no puede modificarte. Son solo palabras, bien agitado. Lo que pasa es que como no saliste a descubrirte, o como no sabes quién sos, entonces claro que la opinión de los demás parece que es válida, pero ¿por qué das validez a la opinión de los demás? Pero para eso no necesitas quererte, eso ya está dado. Claro. Por ahí va, ¿eh? Amor es difícil, no se puede definir el amor, es igual que el Tao. Entendemos lo que es, cada uno le va a dar su propia definición. Lo que sí podemos entender es que todos experimentamos este tipo de fuerzas, lo experimentamos, y cada uno le da un alcance, una proyección diferente, y cada uno le da un uso diferente. Cuando estás sufriendo por amor, quizás no estás usando esa fuerza en el sentido que deba ir. O quizás le estás añadiendo otros factores y otros elementos. Por ejemplo, yo amo si pasa tal cosa. Es decir, un factor mental Sí. es lo que hace que yo vaya a producir ese amor. No, pero Siempre ya lo reduces. son inseguridades. Son Claro. inseguridades de fondo. Todas son inseguridades de fondo. Pero no necesitas amarte a vos mismo. Tu sentido de presencia no es ni más ni menos. Solamente tenés que reconocerte como que en la vida estás entre un montón de otras vidas. Estás dentro de la vida. Ya está. Es verdad. La vida ya te dio su lugar. Ya te dio su lugar. Sí. Virtud no es que algunos nacen con virtudes y otros no, porque virtud es fuerza interior. De hecho, la palabra etimología es fuerza, fuerza de adentro, que algo que viene de adentro. Entonces, ya está dada. Y con esto se puede trabajar, es decir, con esto se puede
Bueno, mediante clases, yo siempre digo que las escuelas son importantes, hoy en día se habla mucho de ser tu propio maestro, no sigas a nadie, pero ya sabemos, ¿no? Que Sí. si no te ponen en Google Maps y a vos te dice, bueno, llegá a tal lugar, a ver cuántas, dale, con tu experiencia, sí, vos tenés lo necesario para llegar a un lugar, sí, vos tenés, pero si yo ahora te indico un lugar y vos no tenés, vos querés llegar, ¿entendés? Vos querés llegar rápido. Vas a Sí, consultar, me ha encantado. claro, pero sí, o sea, vas a consultar si vos querés, por ejemplo, te gustaría fabricar muebles y querés ser carpintero, sí, lo podés investigar por tu cuenta, claro que tenés toda la tecnología, pero a lo mejor se te termina la vida antes. ¿Cuál es el problema? Para ir y aprender de alguien, escuchar a alguien y después ir a corroborar con tu habilidad. Ninguno. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Lo que decías Hay un antes. mensaje de no seguir maestros. Hay un mensaje de no seguir maestros. Es verdad, hay de todo. Hay maestros que han abusado y han quizás generado de esto, de su abuso, han despertado esta idea que se dice de no sigas a un maestro, sé tu propio maestro y todo lo demás. Sí, está muy bien, no lo niego, porque la inteligencia está dada dentro tuyo. Sos vos el que aprendés. No es el libro, no es el maestro, no es una universidad, no vayas a la facultad, no vayas a la escuela. No aprendas a leer. No vayas, no hagas nada, no vayas. Claro. Porque entonces, ¿cómo es que sí, vas a la escuela y vas a la universidad para algo, pero después citás y decís, no sigas un maestro? Pero Claro. solo es para ganar tiempo, nada más. No significa que te vuelvas a una fe ciega. Creo que el problema pasa por ahí. Sí, el ¿Sí? dogma. De perder cierta habilidad personal. Y entonces empezar a creer en algo ciego. No, mantener siempre, vos sos el último juez. No Sí, necesitas pero ni siquiera necesitas hacer autorreferencias para una cosa así, ¿no? Ni siquiera necesitas consolarte, ni darte fuerzas, ni nada. Simplemente tenés tu libre albedrío. Ya está dado por vos tu libre albedrío. entonces te vuelves un vacío. Te vuelves, pero en un vacío en el buen sentido, ¿sabes? O sea, eso lo tratamos. De hecho, me acuerdo que hace un mes o así hice un short, precisamente a partir de una de nuestras últimas charlas donde hablábamos de esto. Bueno, hablabas de ello, ¿no? Y recuerdo que ahí terminaba el short diciendo tú, que claro, bien de acuerdo, no quieres un maestro, pero bueno, y la experiencia, ¿no? La experiencia y aparte del enriquecimiento, o sea, es decir, a mí me suelen decir que es que me paso el día leyendo. A ver, si leo es porque trato de regar con nutrientes lo que es mi propia semilla. O sea, es decir, una semilla tiene todo el potencial de convertirse en una bellota, en un roble centenario, ¿de acuerdo? Pero a menos que esté asentada en una buena tierra fértil y reciba luz y agua, esa bellota no se va a convertir en un roble. Entonces, claro, es un poco una aspiración. Ahí cabe, claro, pues precisamente hablar en algo que ha traído mucho la New Age, que tú y yo solemos hablar mucho de ello. Y es precisamente ese, pues, en realidad un complejo de inferioridad. Porque aquel que no quiere ser enseñado más que por sí mismo, en realidad lo que está es dando una imagen de que se quiere muy poco. Porque si necesitas que los demás también, o tú mismo te estés diciendo qué bueno eres y contigo ya te bastas y te sobras, yo coincido plenamente contigo. Además, es que la vida se vuelve muchísimo más apasionante. Pero bueno, haya cada uno que cómo quiera vivir este proceso. Sí, totalmente, sí. Mirá, Lao Tse tiene otra frase que dice que el que posee la virtud, el que posee el té, ¿sí? No lo exhibe. Y el que lo Eso es. exhibe es porque no lo posee. Claro. Volviendo otra vez a la discusión de Lao Tse versus Confucio, la aparente discusión que tuvieron, Confucio le da una exposición un tanto larga acerca de sus ideas y el plan que había creado. Y todo estaba basado en la moral, estaba basado en las leyes y en los valores. Y Lao Tse le responde, los valores solo le importan al que no los tiene. Porque es un maestro de lo controversial, del yin y el yang. Y no puede una cosa crearse sin la otra. Lao Tse ve una moneda, no elige cuál es la cara más bonita y con esa me quedo de la moneda. Lao Tse elige la moneda, ve la moneda.
y la aprecia como una creación propia dentro de la vida, como él mismo. ¿Sí? Entonces, todo esto, un poco a modo de resumen, está todo como aglomerado, por decirlo, pero el conocimiento o la búsqueda de uno, ¿sí? se termina muy simple. Se termina cuando uno crea un espacio y se da cuenta, empieza a aceptar que las cosas ya estaban dadas de por sí. En las culturas antiguas existe una frase, también está dentro del taoísmo, está en el budismo, lo he leído creo que de los incas, o no me acuerdo qué cultura, pero el maestro que no deja huellas. ¿Escuchaste hablar de eso? No. En el grado taoísta, en el iluminado no deja huellas. El que deja huellas no está iluminado. Si yo busco el éxito y quiero hacer algo grande para dejar en esta vida, para que me recuerden, no estaba iluminado. Vamos a lo práctico. Viví de esa manera. Date 6 meses de experimentación. Voy a tratar de quitar todo lo que pretendo de mí. Ya lo tengo. Ya está dado. La plenitud ya está dada. La plenitud ya está dada. Eso es lo difícil de entender. Es que si no estás viviendo pleno, es porque uno mismo, en su forma de pensar, está destruyendo lo pleno. Sí. O en su forma de sentir, lo está destruyendo. La plenitud ya está dada. Si yo para ser pleno necesito decirme a mí mismo, yo me amo porque yo valgo la pena, es porque ya está destruido. Ese mismo pensamiento provoca la destrucción. Porque las cosas ya están dadas de base. Ya son. Ya está dada. Ya fue dado de base. Ya está hecho. Sí, es la triple configuración de la existencia que se habla, ¿no? En este caso, en la tradición hindú, que hablan de ese Sat, Chit, Ananda, ¿no? O sea, todo es una existencia, todo es una conciencia e inteligencia y todo es una dicha, una plenitud, como tú dices, ¿no? Y se expresa, pero tal vez precisamente pues no queramos dejar que se exprese. Pero claro, tú estabas hablando, antes hablabas de ello y ahora lo has vuelto a decir. Tenemos que hacer ese vacío. Claro, en un mundo donde todo es mérito, donde todo es acumulación, claro, ¿cómo poder recuperar, no ya desde un plano mental, desde, venga, ay, mira, he visto a Sifu y a Javi hablar hoy y venga, pues tomo nota y venga, me voy a leer el libro o los que sean y tal. No, ¿cómo vivir desde ahí? ¿Cómo vivir? ¿Cómo deshacer ese, ni siquiera diría que es hechizo? ¿Cómo sacar esas marcas de Kali Yuga en este caso? ¿Y cómo vivir desde Satya con esos valores tan bonitos que estás diciendo? ¿Viste esto de la analogía esta de la caverna de Platón? Sí. Ok. Es muy simple, demasiado simple. Hay 4 cavernas, no hay una. Porque si mirás bien, Satya era la era de oro. Satya era la tierra de iluminados. ¿Por qué? ¿Son diferentes a nosotros? No. Es el ser humano simplemente viviendo muy cerca de lo que es. No mira un cuadrado y dice, no, esto está mal, está desprolijo. Voy a cortar el pasto, voy a sembrar flores y lo voy a hacer más lindo. Ya ve la armonía ahí. No dice, no, voy a sembrar todo junto para que sea más fácil para mí recolectar la comida. ¿Sí? Esa es la era de Satya. La era de Satya es esa era. No necesita ropa. Ya sabe que la piel, cuando está expuesta al clima, se ajusta y se regula. Por eso respira, al igual que una fruta. Si una fruta está preparada, nace en la Siberia, es porque está preparada para ese lugar, perfectamente. Nosotros estamos preparados para estar en el mundo. Sí, es verdad que uno nace en una región y cuando se cambia de región,
lo que sucede sufre esa variable. Pero Satya básicamente habla de no divisiones políticas. Bueno, quien quiera estudiar sobre lo que la historia habla de Satya, vaya al Bhagavad Gita. Es uno de los libros más simples de interpretar. ¿Sí? Pero luego cae la primer caverna. Cuando empiezan a crecer los intereses conquistadores. Grupos empiezan a conquistar y a querer organizar a los hombres. Empiezan los primeros relatos. Son simples, porque vienen de una era simple. Esa es la primer cueva. Cuando vos decís, ¿sí? Cuando vos decís Treta, que es la siguiente era de Satya, es la primer cueva. Había ciertos relatos, ciertas prácticas, pero todavía estaban cerca del Tao. Y el ser humano, su identidad se había movido solamente a una cueva. Pero luego llega Dwapara, segunda cueva. Diferentes relatos, diferentes prácticas, más lejos de lo natural. Y termina en Kali. ¿Sí? Es la tercer cueva. ¿Sí? Ahora vamos a lo virtual. Porque hasta ahora, hasta esas tres fueron materiales. Pero ahora entramos en la virtualidad. Va a una cuarta cueva. Entonces, cuando vos querés recuperar el Tao, hablando vulgarmente, o cuando... Sí, hay que entender que esa es la dificultad que encontramos en muchas prácticas, en muchos métodos, o incluso en sentarme en silencio, en tranquilidad y encontrar mi centro. La frase dice que si te quedás, por ejemplo, en el budismo Charm o en el taoísmo, no estoy seguro no me acuerdo cómo se dice, pero sentarse sin hacer nada es la expresión. Sentarse sin hacer nada es crear ese espacio. Sí. Pero como entramos en 4 cuevas, ¿sí? Nuestra cabeza está explotada de parlotea. Tiene tanta información y está intentando buscar el rastro que es muy difícil vaciarse, es muy difícil encontrar la senda. Por eso, insisto, volvemos otra vez a que una ayuda no viene mal. Una ayuda en el sentido de me aproximo a alguien que lo esté mirando, no un maestro de título, alguien que realmente esté viviendo de otra manera y tenga una percepción diferente, se comporte con los demás de manera diferente, a ver cómo se comporta con los suyos y con el resto, cómo trata la naturaleza, o cómo piensa, por qué emite esa opinión, cómo es que le vienen estas frases del corazón así, que son tan reales. Me acerco para estudiarlo, para ver si eso que yo también estoy buscando lo puedo comprender. Porque estamos muy lejos. Cuando muchas veces me pasa la gente dice, quiero leer sobre taoísmo. Y entonces, claro, cae en el Tao Te Ching. Eso es difícil de comprender a la primera. Ni hablar si te vas más atrás, a Li Ching, que casi está en la intersección entre Satya y Treta. Es un libro que viene de la intersección, o sea que entonces más difícil de interpretar. Cuanto más atrás, es más difícil interpretarlo porque nosotros estamos metidos en la cuarta caverna. Y lo que es simple, lo volvimos difícil. Por eso nos cuesta entenderlo. Pero es muy fácil, vivir es muy simple, es muy fácil. Es muy simple. Solo uno necesita practicar. Y si logra instalar la idea de que la plenitud ya está dada en su vida, ¿sí? Entonces lo va a comprobar. Lo va a empezar a comprobar lentamente, de a poquito. Lo va a empezar a comprobar. Mira, sí, además, no sé si sabías, déjame buscar. Osho tiene Osho tiene una manera de explicar muy bien tiene libros muy hermosos, cómo el ser humano recupera su Tao. Dale. Porque Osho estudiaba el taoísmo desde ya. Yo sé que es controversial, Osho, ¿eh? Sí, no es controversial, pero te digo una cosa, pero yo lo que he leído de él, y tengo bastantes libros que heredé de una familiar, y lo que he leído... Yo sé que es controversial, pero sentar a una persona y que le tiren preguntas random, a ver de qué manera contesta.
¿De qué manera y qué responde? No es para cualquiera. Claro. No una vez, no 2 veces. Todos los días. Al final de cada día, ¿sí? Preguntas y respuestas. Durante años. En algún momento, si algo está fingiendo, va a brotar, va a Es salir. cierto. Es cierto. Muy bien Mira, visto. acá está. A ver. Mirá, escuchá lo que dice, es cortito. Para recuperar el Tao, ¿sí? Es un poema, un pequeño, como una extracción de un dicho de Hoyo, porque Hoyo no escribió, al parecer, solo un libro creo que escribió. Es una extracción de sus discípulos. Dice: destruye lo que la sociedad ha dividido. Actúa sinceramente desde el corazón y no tengas miedo a las consecuencias. No te preocupes por ser reconocido en una sociedad enferma. Acepta que estás aquí por pocos días y luego te irás. No te desperdicies en la hipocresía. Lo único que tienes como posibilidad es tu vida. Hazla lo más rica que puedas. Para eso tendrás que abrirte a la diversidad del mundo en vez de separarlo. Hoyo explica en su última parte que para hacer que su vida sea, que la vida sea espléndido, que abrace la diversidad. Y la diversidad no es con cuántos seres estoy viviendo, o el Wangu, los 10.000 seres. La diversidad es los diferentes sucesos y episodios que vas a atravesar en esa vida. Las cosas no pueden estar a tu gusto todo el tiempo, porque es aburrido. Va a estar completamente aburrido. Necesitas vivir el contraste. Esa es la vida que se viene a experimentar. Y eso significa que hay cosas que de pronto te van a hacer reír y hay otras que te van a hacer llorar. Hay algunas que te van a hacer enojar y otras que te van a poner triste. ¿Acaso eso no es la humanidad que venimos a vivir? ¿Cuál es lo malo de una? No, yo solo quiero vivir lo lindo y no lo malo. Eso no es ser humano. Va a desaparecer lo bueno. Eso es una idea en la cabeza. Claro. Y lo que está sufriendo, lo que uno sufre, todo lo que uno sufre, es porque en su cabeza trazó un plan diferente. Entonces, las cosas están pasando y vos lo estás sufriendo porque no te abrís a que a lo mejor ese fenómeno te va a llevar a otro estadio. Exacto. Ya sabemos que atravesar una crisis produce en un ser humano un gran salto de entendimiento una vez que logró estar en silencio con su cabeza y sus emociones y estar tranquilo. Mientras está en el medio de la vorágine y el torbellino de la crisis, parece que nada se aprende, parece que todo es una desgracia, parece que el día es muy negro. Ahora, cuando yo me quedo tranquilo, en silencio, es ahí donde puedo captar la lección. La lección llega en tranquilidad y en silencio. Es decir, la lección en realidad no es una lección, es vislumbrar la vida como es, o sea, que ver la vida tal cual como es. Ahora me doy cuenta. Y recordemos, sufrimos por 3 causas que siempre se sintetizan a una: ilusión, apego e ignorancia. Y al fin y al cabo, todo es ignorancia. Cuando vivimos de la mente no es la vida. La mente no es la vida. La mente es una herramienta del cuerpo, entre las 8 dimensiones del cuerpo, es una herramienta nuestra, simplemente para experimentar lo terrenal. La mente no es nuestra. Y ojo, yo hago esta referencia porque mucha gente habla de la mente como Dios o como... Yo coloco otro término. Antes le pongo inteligencia. Sí, la mente está por debajo de la inteligencia. Vuelvo otra vez a esa fórmula alquímica que dice primero la inteligencia, luego la mente, después las emociones, luego el cuerpo. Esa fórmula alquímica sirve para un montón de funciones, incluso para entender las enfermedades, cómo se despliegan en el cuerpo, ¿no? Cómo llegan al cuerpo. Entonces, Hoyo lo dice, destruye lo que la sociedad ha dividido dentro tuyo, no fuera, dentro tuyo. Cada ley y cada norma fabricó una división. No las del Tao, las impuestas por el ser humano. Porque al fin y al cabo, ya sabemos, y más en estos tiempos,
las leyes no están para favorecer a los individuos, no están para que el individuo descubra su plenitud. Está por intereses propios para conducir a una masa hacia un lugar. Nada más. Para fragmentarte, en definitiva. Si vos vas en esa dirección, quizás al principio lo veas próspero, pero tarde o temprano te vas a chocar con la vida. Supongamos, ahora se está hablando de que las carreras que van a los estudios que van a desaparecer de ahora en más por la inteligencia artificial. Y claro, si estudias inteligencia artificial y vas en el sentido de que la sociedad quiere. Entonces, de pronto, pues, imaginemos, entonces encontraste tu trabajo, te va bien económicamente, fin de la historia. Porque el amor, la manera en que vayas a vivir y apreciar a los demás no entra en esa ecuación. No entra. Porque estés bien económicamente, si no vas a amar de otra manera. Es ridículo. Amar es una capacidad según lo que veas, según lo que estés viendo. Y la plata o las posesiones no pueden darte esa visión. Ninguna posesión te puede dar esa visión. Porque la visión aumenta cuando te conectás a la fuente. Y para conectarte a la fuente, solo tenés que hacer contacto con la fuente. Tenés que viajar al centro. Tenés que ir a la tranquilidad, aprender a vaciarte y el Tao va a venir a llenarte. Tengo una pregunta que juego también a veces, sobre todo en los últimos tiempos con algunos estudiantes. En España jugué mucho con esto. ¿Cuál es la utilidad de la taza? Claro. ¿Cuál es la utilidad de la taza? Respóndela. ¿Cuál es? El vacío de la taza. Ahora la pregunta es, ¿vos qué querés ser? ¿La taza o el contenido o el agua que llena la taza? Vale. Para la vida es muy interesante la pregunta, porque indica tu comportamiento, indica cómo vas a comportarte. Esa taza está llena de arena, está llena de agua, ¿te vas a comportar como si ya está lleno de algún material? Es que te pero diría estás que vacío. el agua. Te diría que el agua. Si tuviera que elegir, te diría que elegiría identificarme, que es lo que me esfuerzo día a día, por el vacío de la taza, porque lo que le da sentido, es una bolsa, por cierto, de infusión, lo que le da sentido es precisamente ese vacío. Es el vacío, ¿no es cierto? El vacío y el contenido, claro. Pero al final... Claro, pero es que este vacío que hay aquí y el vacío que me rodea a mí, ese aire, son el mismo. Por lo tanto, yo me identificaría con ese vacío, porque a mí siempre me hizo mucha... Me hizo replantearme todo, ¿no? Cuando un maestro me dijo qué diferencia hay entre el aire que está dentro de la burbuja de la pompa de jabón y el que está afuera. Ninguno. ¿Qué le pasa a la pompa de jabón cuanto más se deja llenar por ese aire que la rodea? Que va a llegar un momento que se va a fundir. Entonces, para mí, la clave está ahí. Te lo he dicho muchas veces en algún programa y lo comento el otro día, que creo que se lo dije a Paco Vinagre, que para mí una de las claves de la vida es jugar a ser como director de cine, ¿no? Y abrir el plano. Te vas dando cuenta de que puedes hacer una labor de identificación, pero desde la experiencia. O sea, no te lo digo desde la habladuría, no te lo digo desde la teoría, sino que es una cosa que trabajo día a día. De intentar darme cuenta de que hay algo más grande que yo, de que mi pequeño yo se vive a través de mí. Y entonces eso me permite ver, yo lo llamo el gran diseño, ¿sí? Es el gran diseño de una vida que se vive a través de mí y que yo tengo una participación activa en ello y que muchas veces, de forma providencial, te puedo hablar, ¿no? A nivel experiencial, recientemente, estamos ahora mismo a mediados de septiembre, pues hace 2 meses y medio, a finales de junio, principios de julio, recibí un revés bastante grande en lo que, a nivel personal, en lo que iba a ser mi desarrollo de la vida a partir de este septiembre. O sea, se cerró una puerta
que a mí y a mi pareja nos hacía muchísima ilusión con respecto a ciertas cosas que teníamos por delante y se nos cerró. Pero, claro, después de pasar un cierto rabia, dolor, duelo, nos hemos ido dando cuenta de que en realidad fue lo mejor que podía pasar, porque está siendo un enorme impulso profesional y personal a la hora de poder reencontrarnos con un montón de cosas, yo en lo personal con muchísimas historias, en lo profesional también, y que yo a priori no veía. Entonces, claro, eso te hace darte cuenta de eso, es de que cuando te vacías, o incluso te diría de que la propia vida a veces te arrebate cosas, si lo reenfocas y te vas dando cuenta de que tal vez, lo que tú decías, ¿no? Esa mente se resiste a ello, ves una coherencia. Y puedes vivir desde esa coherencia. Entonces, ahí es donde yo, y ya te doy paso, me atrevo a veces a sospechar que todo cuanto acontece dentro de esta enorme distopía que hemos analizado muchas veces, tal vez tenga un sentido. Pero es un sentido oculto que cuesta mucho observar. Sí, a mí me gusta jugar con esta idea. ¿Vale? Cuando te lastimás y te cortás, ya lo hablamos muchas veces también, Sí, te cortás, tu cuerpo se abre, a vos te dolió, pero no tenés que hacer nada. es verdad. Lo que hay dentro tuyo empieza a coser, naturalmente. Esa es la vida. Eso es. Si esta idea que nosotros podemos ver en el cuerpo, ¿pero acaso no sucede en otras dimensiones, en otros planos? ¿No es Que eso igual? eres tú. Es que eso eres tú. Es lo que dice el Vedanta Advaita, lo llama el tatuamasi. Eso eres tú. Eso eres tú. Exactamente. Entonces, si tenés un dolor muy grande, la vida, el dolor es autoinfligido, es decir, tu sufrimiento. Una cosa es el impacto externo y otra cosa es el sufrimiento, es verdad. Dolor y sufrimiento, vale aclararlo. Ahora, el dolor solo son 5 minutos, 10 minutos. El sufrimiento es lo que vos creás luego. ¿Sí? De hecho, hablamos también en su momento del dolor, ¿no? Mucha gente sabe cómo ordenar a su biología para detener el dolor, lo sabe cómo hacer. Los faquires y muchas escuelas de antes, e incluso hasta este año se fue este doctor, partió el doctor este que anestesiaba a las mujeres embarazadas para que no tengan parto sin dolor, ¿lo viste? Creo que era de Madrid. Muy amigo de Íñigo Gómez y de Juanjo López. El doctor se llama... Sí, bueno, desencarnó este año, hace pocos meses. Ya sé quién dices. Sí, no me acuerdo de su nombre, pero sí. Sé quién dices, sí. Que atraviesa agujas. No sé si viste. Le atravesaba agujas al público común. Era una especie de autohipnosis. Lo que él había aprendido y lo que él sabía es de qué manera ser consistente con la instrucción que te das hacia vos mismo. Y el dolor se iba. Así, o sea, el sistema nervioso no era un ente que nos posee y nosotros no podemos acceder a él. Él enseñaba, incluso en un cuadradito, porque él podía anestesiar un pedazo del brazo y el otro seguía totalmente intacto. Y era una instrucción personal, a través de palabras, a través de activar el sistema basal, ese eje gonadal hipotalámico que se estudia tanto en las escuelas espirituales, como las glándulas tic, 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 se activan y te dan una visión y una percepción mucho más elevada a la que tu mente puede comprender. Entonces, volvemos a lo mismo, es decir, es todo esto que hablamos, al igual que esas virtudes, valores o estas capacidades, ¿cómo las encontramos? ¿Sí? Ese T del Tao Te Ching no está hablando de valores y virtudes como los conocemos en nuestra sociedad. Está hablando también de tu capacidad de que la vida no te haga sufrir en un futuro. De ahora en más, por decirlo de alguna manera. Yo sé que es una frase muy utilizada también en las religiones, pero es verdad que existe, así como existe una manera de
por qué una vida llena de enfermedades, también existe la pregunta de por qué una vida llena de dolores y de sufrimiento. ¿Existe la posibilidad de que no sea así? ¿Existiría la posibilidad de minimizar al menos, ¿sí?, esa cuota? Porque en esta era de Kali hay mucho sufrimiento, lo vemos. La gente, lo vemos en los rostros de la cara, en los rostros de la gente. Vemos que sufre, que está mal, que está angustiada, que está mareada, pero la plenitud sigue está dada. Esa virtud natural está dada en su interior. Pero no se puede ver porque no se crea un espacio. Está llena de anhelos, de convicciones, de futuro o de pasado. Está lleno. Y cuando vos estás lleno, ¿sí?, entonces el Tao no podés conectar con la fuente. Porque vos estás transmitiendo, no estás recibiendo. Vos sos el que proyecta la información. Tenés que apagar la proyección y ponerte en modo receptor. Nosotros decimos, las brújulas señalan al centro, no señalan al norte. Hay que entender el mapa, ya lo sabemos, ¿no? La brújula señala al centro. ¿Por qué la fuerza? Hay una fuerza natural que viaja al centro. Y si aplico el como es afuera, es adentro, ¿dónde está mi centro? Si yo fuera un territorio, ¿a dónde está mi centro? En prácticas, hay todo tipo de prácticas, menciona el Tai Chi Chuan porque es una de las más fundamentales para entender esta idea del centro. Hay tres cosas que se aprenden juntas: raíz, centro y balance. Lo que sucede en el centro es que toda la energía de tu cuerpo va a salir hacia afuera sin que vos hagas nada, no tenés que hacer nada. Cuando alguien te toca, ¿sí?, la fuerza desde adentro se emite, no tenés que hacer fuerza. Vos podés hacer fuerza, sí, pero a eso le llaman Li. Pero existe algo que se llama Qin, y Qin es cuando vos estás en tu centro. Cuando vos estás en tu centro y algo llega a afectarte, vos lo expandís. En los estudios que se hicieron en los 80 en China, los practicantes de Qigong, de Tai Chi Chuan y meditadores de Wu-Tang, ¿sí?, hay un estudio muy grande hecho y con imposición de manos y un montón de cosas, mostraron a los meditadores que viajaban al centro, no hacían nada. Se dejaban estar así como el agua que se queda quieta, se estanca y las impurezas caen al fondo y el agua se hace cristalina. Es así. El aumento áurico se hacía por 5 cuando la persona viajaba al centro. Cuando viajás al centro, no podés poner algo, no podés proyectar una emoción, no puedo estar alegre o amarme a mí mismo o poner un futuro en mi mente o tengo que aprender a no hacer nada y para eso hay técnicas. Se puede demostrar físicamente. Cuando vos estás en tu centro, se llama conexión, ¿no? Cuando vos estás, justamente, cuando vos conectás la fuerza interior, es porque vos estás en un centro. No es morfológico, es en todas las dimensiones de lo que sos. Cuando vos estás en este centro, la sensación no se puede explicar con palabras. No, no se puede. No se puede explicar con palabras. Y esto es algo que nosotros hacemos prácticamente todos los días en una escuela, porque enseñamos justamente eso. ¿Y qué te dice la gente cuando está en el centro? Estoy bien, no quiero salir de acá. No, estoy no bien. quieres. Me siento en un lugar que estoy bien. A vos te colocan en una posición o te llevan a un lugar que es tu centro. No querés salir de ahí. Es muy parecido a las opiniones de la gente que hace esa FM, que muere y regresa, y cuando muere dice, no me quiero ir, estoy bárbaro acá, no quiero irme, y no, tenés que volver. Muy similar, muy similar. Sentís claridad, como nunca antes. Pero no se puede describir con palabras, hay que experimentarlo. Porque la verdad no se puede trasladar. ¿Sí? A lo sumo, la verdad o un cuento o un libro tiene la capacidad de despertar la chispa en vos, de aumentar esa chispa en vos para ir a buscarlo. Pero no lo estás experimentando todavía.
No, pues porque precisamente porque sea una multiplicidad dentro de esta existencia, ¿no? Porque, vamos, no creo que, utilizando el símil hindú, no creo que a Brahman le hubiera dado por crear el cosmos si no quisiera vivirse en lo múltiple, ¿no? Y cada uno tenemos unas características. Doy fe, ¿eh? Doy fe de lo que comentas porque, al menos en lo que a mí concierne, soy muy, a ver, no estricto en el sentido de rigidez. Soy firme y soy muy meticuloso con mi práctica diaria. Y es cierto, hay momentos en los que no quieres salir de ahí, de ese estado de serenidad y silencio. Y cuando, bueno, pues poquito a poquito vas reencarnando, si se me permite la expresión, es cierto que a mí me pasa, ¿no? Siempre lo que hago es froto las manos, me las pongo en los ojos y poco a poco voy accediendo de nuevo, ¿no? A este nivel de realidad. Y sientes que es como si volvieras a una especie de videojuego. Es como, bueno, venga. Pero sé que es una especie de juego. Lo que pasa que, claro, cuando tienes esos remanentes de silencio dentro de ti, pues lo puedes empezar a vivir de otra forma. Lo que pasa que, claro, ahí es donde yo siempre a los espectadores siempre les digo que esto lo podemos hablar tú y yo y lo podemos hablar un montón de gente que estamos dentro de estos campos de experiencia, pero no hay nada como hacerlo. Y exige una dinámica de constancia, porque uno puede ponerse un día a meditar o a la práctica que quiera, pero luego abandonarse en la vorágine diaria. Bueno, esto Es que día a día. decís también es muy interesante. Otra propuesta. ¿Qué tal si Dale. volvemos al campo de experimentación y decimos, bueno, voy a pasar un tiempo viviendo como si esta vida fuese un juego, Mm, tal como si fuera un juego de mesa? Ya sabemos que el que se enoja pierde, ¿no? En un juego de mesa. Sabemos. Y en ese juego es divertido porque te pasan cosas. Mirá si el juego siempre te diera, desde el principio, diera un ganador absoluto, no pasa nada en el juego. No, los juegos son divertidos porque tenés que atravesar diferentes instancias. Y si la vida fuera un juego y pensaras durante un año, a ver qué me trae el juego, a ver en qué casilla caigo ahora. ¿Sí? Y si no me aferrara tanto a la idea de que hay un ganador, sino que el ganador ya fue dado de entrada solo por jugar. muy bonito. Es decir, ganar es ya haber entrado al juego. Eso es. Si te pusieras en ese papel, ya que creamos muchos personajes, ¿por qué no crear un personaje que provoque otro resultado al que ya se vive? Yo te voy a decir que lo hago. El dolor y el sufrimiento se pueden apaciguar. Quizás no se puedan extinguir, no lo sé, pero sí sé que el dolor y el sufrimiento a vivir y de todas las experiencias se puede apaciguar. Y cuando apaciguás el sufrimiento y el dolor, no te enfriás con el mundo, al contrario, te avivás, porque también mucha gente cree que uno se vuelve indoloro porque se vuelve frío y su amor se minimiza no, eso es un sentido opuesto. ¿Sí? Cuando vos tocas tu centro, tus sentidos se expanden. Tu expresión del amor es 1000 veces más poderosa de lo que era cuando te mirabas hace 10 años atrás en una foto y vos decís, mirá cómo sentía acá, mirá cómo pensaba acá. Mirás una foto y decís, mirá qué tonto el personaje que jugaba en esta época. Toma. Es cierto. Es un juego. Es un juego. Bien lo dijiste, Javi. Es un juego. La vida es un juego. Sí. No hay que tomarlo tan en serio. Porque además es muy fácil este juego. Es muy fácil. Bueno, compañero, vaya programazo otra vez, ¿no? No, Al final, otra vez, la hora fueron 2. No, 1 hora y media. 1 hora y media. Habíamos planteado, a los espectadores voy a decir que habíamos planteado 45 minutos. Algo corto, algo al grano, sí. Pero Es lo bueno, que con tiene. Javi siempre es así. Ya sabe, la gente que nosotros nos copamos hablando, nos gusta mucho hablar y bueno, nada, se vuela la hora. Cuando miramos la hora ya pasó. Y estos temas para mí que son trascendentales, porque claro, hombre, hay que tocar estos temas que, bueno, pues oye, ya en otras charlas, bueno, yo personalmente en el canal cada día menos,
pero bueno, que se tocan temas de actualidad y demás, no desconecto de ello. Yo personalmente sigo jugando, ¿no? Y sigo observando el devenir de los acontecimientos que a veces pues puede parecer complejo, cuanto menos, ¿no? Pero todas estas herramientas que creo que, bueno, pues intentamos poner un poco de discernimiento aquí, son súper valiosas. Así que nada, encantado de nuevo de tenerte aquí. Ya sabes que siempre nada, pues en unas semanas volvemos a plantear otro tema. Yo creo que hay mucho todavía que verter en torno a esta sabiduría oriental. Y nada, los espectadores, como siempre, gracias de corazón por estar ahí. Sifu, te cedo el micro por si quieres hacer una despedida y nada, seguimos viviendo esta vida apasionante con este conocimiento que es, para mí, maravilloso a todas luces. Bueno, un poco a modo de resumen sobre esta virtud, estas enseñanzas, este camino, podemos llamarlo el taoísmo, explica principalmente que existe mucho poder interior en nosotros y que existen muchísimas, a eso le llamaban virtudes, las legítimas virtudes, ¿sí? Y eso existe dentro nuestro y que para llegar a ese lugar no es que estamos incompletos, nos falta algo y tenemos que salir a buscar esa pieza y cargarla, sino que al contrario, lo que tenemos que hacer es dejar espacio para que esa fuerza brote. Para que brote esa fuerza, necesito darle espacio un poco sacando lo que aprendí en esta cultura. Haciendo, como decía el poema de Hoyo, no continuar dividiendo, porque cada vez que yo emito una ley, vuelvo a dividir, ¿sí?, lo que ya está íntegro. Una vida simple, una vida sencilla, ¿sí?, una vida a modo de juego un poco, ¿sí? Y bueno, y buscarle la simplicidad, la simplicidad al asunto, no volverla compleja, no volverla dificultosa cuando empezamos a pensar. Ahí radica la virtud del que habla el Tao Te Ching, ¿sí? Una vida simple. La plenitud ya está dada en cada uno de nosotros. Pues a por ello. Gracias, Javi, otra vez por la invitación y bueno, nos vemos pronto seguro con otro tema. Eso no cabe ninguna duda. Siempre eres más que bienvenido. Gracias, desde el corazón. Gracias. Y quiero una remera, ¿no? Aquí están. Pronto. Gracias, Javi. Te mando un abrazo grande. Nos vemos. Chao.